Mi presentación el día de hoy se titula Libertad monetaria y desarrollo económico. Abordaremos tres temas. Primero, ¿qué es el desarrollo económico? Que debería ser el espíritu de esta nueva Constitución. ¿Cómo el Estado puede facilitar o obstaculizar el desarrollo económico? Segundo, ¿qué es la libertad monetaria? ¿Y cómo puede contribuir al desarrollo económico, que es lo que finalmente debiese buscar una Constitución? ¿Por qué es indispensable incluirle los derechos fundamentales de la nueva Constitución? Y por último, ¿cuál es nuestra propuesta? Y pasaremos posteriormente a las preguntas que ustedes pudieran tener al respecto. La teoría económica moderna define o entiende el desarrollo como la ampliación de alternativas abiertas para la gente. Es decir, entre más alternativas abiertas para la gente tenga un país, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos de que ese país es más desarrollado que otro. Y eso va desde lo más básico, por ejemplo, distintas marcas de un producto en un supermercado, hasta ámbitos más complejos como distintos proyectos de educación, de salud, de pensiones, de vivienda, trabajo, transporte, competencia fiscal, por ejemplo, competencia regulatoria, entre otros. Ahora bien, los riesgos de confiscación consisten en la posibilidad de que las personas, y los chilenos en este caso, juzguen subjetivamente que podrían ser privados de su propiedad. Algunos ejemplos de riesgos de confiscación son, por ejemplo, la falta de orden público, la inseguridad, impuestos y regulaciones expropiatorias y asfixiantes a las empresas, un riesgo país elevado, inestabilidad monetaria debido a la manipulación política del dinero y el crédito por los bancos centrales, barreras legales al comercio internacional, entre otras. El principio fundamental de la teoría moderna del desarrollo económico indica que mayores riesgos de confiscación, es decir, mayores de todas las cosas que les he comentado, anticipan menores niveles de ahorro, menores niveles de inversión y, por lo tanto, menor crecimiento económico y desarrollo económico. Si hay menos inversión financiada con ahorro genuino, una pregunta para ustedes: ¿se producirán más o menos bienes en la economía? La respuesta es obvia, menos. Es decir, el crecimiento económico caerá, tal como viene ocurriendo en Chile hace al menos una década. Otra pregunta: si hay menos crecimiento económico, ¿hay más o menos alternativas abiertas para la gente? Obviamente menos. Entonces, alcanzar el desarrollo económico va a ser más difícil o incluso imposible, como está volviéndose en Chile hace al menos una década. En este sentido, el Estado debiese ser un facilitador del desarrollo económico, al igual que la nueva Constitución. ¿Cómo? Garantizando un entorno institucional que favorezca y que resguarde derechos de propiedad privada seguros e igualdad ante la ley. En caso contrario, supongamos que no sabe que expositor Espinosa está totalmente equivocado. Vamos a hacer todo lo contrario. Entonces, si aumentamos los riesgos de confiscación, que son todas las cosas que ya les he comentado, puede generar como mucho un boom de crecimiento económico en el corto plazo, pero alimentando a su vez un bust o una crisis financiera y una recesión económica en el tiempo. Tal como ocurrió, por ejemplo, en el gobierno de Salvador Allende, estamos en los 50 años, o como está ocurriendo en Chile en la actualidad, que crecimos un 12% de manera artificial en el 2021 y ahora estamos en una recesión. Y ahora bien, lo que nos convoca, ¿qué es el dinero? El dinero es un medio de cambio o pago aceptado generalmente. Es decir, la gente acepta y usa un bien económico, sea cual sea, como medio de intercambio. Por ejemplo, las cabezas de ganado, las piedras talladas, el trigo, el cacao, el cobre, la sal, la plata, el oro, son solo algunos ejemplos de bienes económicos que han sido aceptados y usados como dinero a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora bien, vamos un paso más allá. ¿Qué es la competencia monetaria? La competencia monetaria refleja este proceso precisamente que es evolutivo de rivalidad por ampliar las alternativas abiertas a la gente a través de el dinero público, por ejemplo, dinero emitido por gobiernos y bancos centrales, y dinero privado, es decir, dinero surgido espontáneamente en el proceso de mercado, tales como los ejemplos dados anteriormente o las criptomonedas en la actualidad. Y ahora bien, ¿qué es la libertad económica? La libertad económica consiste entonces en facilitar institucionalmente la competencia monetaria, el concepto de libertad positiva,
y restringiendo a su vez la coacción institucional del Estado en la aceptación y uso de dinero público o privado, y esto es muy importante, en los intercambios voluntarios, es decir, libertad negativa. Y esto tiene dos ventajas principales. Primero, la desnacionalización del dinero, terminología propuesta por el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek de 1974, que permitiría que los agentes económicos dotados de una muy superior información de primera mano en cuanto a sus circunstancias particulares de tiempo y lugar, cosa que no tiene el Estado, decidan cada uno en qué caso, qué tipo de unidad monetaria les es más conveniente utilizar en sus intercambios voluntarios, es decir, vínculos contractuales. Esto puede contribuir a la reducción de costos de transacción y coordinación entre los agentes económicos, aumentando su bienestar. Por ejemplo, la tecnología de algunas criptomonedas permite transacciones instantáneas, tanto dentro del territorio como a nivel internacional, y costos inferiores a los intermediarios financieros actuales o incluso nulos, ayudando a reducir los costos de estos intermediarios financieros y a su vez liberando recursos que actualmente se gastan en estos intermediarios financieros para otros fines que los agentes económicos decidan libremente. Segundo, el derecho constitucional a la libertad monetaria es un seguro. ¿Contra qué? Bueno, contra la posibilidad de la inflación rampante o hiperinflación resultado de la manipulación del dinero y el crédito que podría surgir por la irresponsabilidad de un gobierno circunstancial o más atribuciones que le quieran dar al Banco Central más allá de las reglas de meta de inflación, como ocurre en países actuales como Venezuela o Argentina. Por cierto, Chile, hay que recordar, esto es muy importante, Chile no es el oasis que algunos plantearon en su momento. Y los acontecimientos de los últimos años demuestran la fragilidad de la institucionalidad y la importancia de tener un seguro como este para reducir la posibilidad de manipulación del dinero y el crédito. En palabras del célebre economista Murray Rothbard, la manipulación arbitraria del dinero y el crédito por parte del Banco Central y gobiernos, por tanto, es inflacionaria, como los chilenos saben muy bien en estos 2 años, y distorsiona el sistema económico, la inflación, como todos sabemos, y equivale a un sigiloso y malicioso robo y expropiación a todos los legítimos propietarios de la sociedad. Entonces, bajo la libertad monetaria, en cambio, el precio y poder adquisitivo del dinero vendrá determinado por la oferta y la demanda, es decir, por las valoraciones subjetivas de las personas, de los chilenos, eligiendo una moneda o no. Por esto, la libertad monetaria asegura la responsabilidad monetaria del ente emisor independientemente de la coyuntura política y económica. Esto es lo maravilloso de la libertad monetaria. Esto reduce los riesgos de confiscación y en consecuencia favorece la confianza de los inversores nacionales e internacionales para ahorrar e invertir. Es decir, favorece el crecimiento y desarrollo económico sano y sostenible. La única forma de crecer de manera sana y sostenible en el tiempo es a través de un aumento previo en el ahorro genuino de la economía. Como desafío, entonces, el gobierno podrá recaudar impuestos, por ejemplo, en la unidad emitida por el Banco Central de Chile, es decir, intercambios coactivos o vínculos hegemónicos. Por ejemplo, si bien Bitcoin no cuenta con un reconocimiento legal en Chile como dinero, esto no impide que pueda ser utilizado por los privados como tal. Esto ya que nuestro país rige, gracias a Dios, el principio de libertad, que indica que todo aquello que no está expresamente prohibido está permitido. De esta manera, en Chile se puede utilizar Bitcoin como forma de pago. Por ejemplo, si compran o venden Bitcoin o se compra o venden bienes a cambio de Bitcoin, se debe igualmente hacer una boleta respectiva indicando su valor equivalente en pesos chilenos y luego pagar los impuestos correspondientes que correspondan. El mismo principio aplicaría al resto del dinero público, es decir, dólar, euro, yen, el que la gente quiera utilizar, o dinero privado como Bitcoin, Ethereum, el trigo, el cacao, lo que la gente decida, lo que la gente acepte y use en sus intercambios voluntarios.
Nuestra propuesta, en definitiva, consiste en añadir un punto 37 a los derechos fundamentales, o incluso se puede agregar a los derechos de propiedad privada o a los incisos anteriores que hablan sobre la libertad de las actividades económicas. Y debería decir algo como lo que sigue: el derecho a la libertad monetaria comprende la libre aceptación y libre uso del dinero público y privado en los intercambios voluntarios, con pleno respeto al derecho de propiedad y libre competencia, sin más requisitos que los impuestos por la ley, que puede ser, por ejemplo, exigir que los impuestos se paguen en pesos chilenos. Muchas gracias. Le agradecemos a don Víctor Espinosa de Faro UDD la exposición y le ofrezco la palabra a los señores consejeros y consejeras. Tenemos don Miguel Litín, después Claudia, después la Paloma. Gracias, señor presidente. La verdad es que estoy bastante estupefacto por las declaraciones y la exposición que ha hecho el expositor. Que acerque. Bueno, estoy bastante sorprendido. ¿Usted cree que hay algún valor más que el dinero? Por ejemplo, quiero hacerle una pregunta. Quiero hacerle otra pregunta. ¿Usted cree y piensa que todos los valores chilenos le pertenecen a usted? Tercera, ¿usted cree que también Dios es parte de su propiedad? Porque yo escuché muchas veces, gracias a Dios, gracias a Chile, en Chile tenemos. Es decir, el tono es como ir a algo que dejamos, por lo menos yo hace tiempo, que era la escuela, ir a clase, no sé, porque usted intentaba esto, ¿no? Por eso yo le pregunto, en primer lugar, si los valores de la nación, los valores religiosos, son de su propiedad, y si hay algo que sea propicio para este país, que no sea el intercambio económico y de dinero. ¿Hay algún valor más en la sociedad humana y en los seres humanos que no sean estos intercambios de moneda, de dinero y de lo que usted expuso? Eso es, señor presidente. Gracias, Miguel. Vamos a juntar 3 preguntas y después tienes tiempo para contestarle. Sí. Ya tenemos 3 preguntas, consejera Cuevas, lo lamento mucho, de verdad. Le doy la palabra a la consejera Claudia Maclin. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera agradecer enormemente a don Víctor por su presentación. La verdad es que aprendí bastante al escucharlo y tengo una consulta. Yo creo que el progreso de un país va mucho más allá que su crecimiento económico, ¿sí? Progresar tiene que ver con muchas otras variables, pero una de esas variables esenciales es el crecimiento económico. Y usted mencionó que llevábamos, si es que escuché bien, alrededor de una década en recesión. Entonces me hago la pregunta, si nos podrá ilustrar cómo cree que podemos salir de ahí, entendiendo que el crecimiento económico es parte importante del progreso de Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejera Maclin. Tiene la palabra la consejera Paloma Zúñiga. Hola, muchas gracias, presidente. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo 2 preguntas. La primera tiene que ver con la desigualdad y cómo la desigualdad afecta el crecimiento de un país y cómo, si no nos hacemos cargo de la desigualdad, es bastante más complejo llegar a tener una economía fuerte y estable, ¿cierto?, que todos los chilenos y chilenas añoramos en algún momento. Chile está dentro de los 10 países más, está en el número 10 de los países más desiguales del mundo, en el número 9 está Rusia, en el número 11 está Qatar. Yo tengo los conocimientos, digamos, universitarios en materia de economía, no soy experta en el tema,
Pero sí entiendo que si quiero invertir en un país, no me voy a ir a los países que no tienen paz social. Entonces Chile hoy día está atravesando no solamente la crisis a raíz del estallido social, la pandemia, sino que hay un malestar social muy presente en la ciudadanía que no permite que esta paz sea masiva en la sociedad. Entonces quiero saber respecto a eso tu opinión, desigualdad, malestar social y el desarrollo económico del país. Y por otra parte, el libre mercado, esta libertad, ¿cierto?, de poder emprender, armar negocio, etcétera, dejando un poco el Estado de lado, que yo siento que esa libertad como que no es muy real. Si yo quiero emprender en algún tema, tengo que tener la suerte de que ese tema no tenga un monopolio enorme, porque si no, no puedo competir con ese monopolio. Estoy pensando, por ejemplo, en detergentes. Si yo quisiera emprender en detergentes, mi posibilidad de competir con marcas como Omo y otros es básicamente nula, por tanto, esa libertad o esa real capacidad de entrar al mercado es una ilusión, digamos, no real, que a mí me interesa lo concreto, ¿cierto? Lo real, lo que afecta a las personas. Eso. Y en sentido de justicia, presidente, le voy a pedir que le demos la palabra a la Pilar, si es que es posible. Ayer hubieron 4 preguntas. Bueno, si usted me lo pide. Yo le cedo mi tercera pregunta que no hice a la Pilar. ¿Puede ser? Bueno. Hay sororidad. Ante la petición de la consejera Paloma Zúñiga, le vamos a dar la palabra a Pilar Cueva. Muchas gracias, Paloma, muchas gracias, presidente. Bueno, yo tiendo a ser bastante más concreta el objetivo, menos del contexto general, pero quiero entender que lo que nos presenta la audiencia de hoy es sin perjuicio de todo lo valórico y magno que tiene el sentido de las personas, la sociedad, lo lleva a un punto determinado para hacer un aporte a la escritura y desarrollo de esta nueva Constitución. Y en ese contexto nos propone un nuevo derecho que se vincula a una libertad específica. No quiere decir que esté, entiendo yo, de plano descartando todos los otros planos de la vida y de la sociedad. Así lo entendí. Y concentrándome en ese aporte, este desarrollo tiene que ver, para mí es una realidad que se instala hoy día. Las monedas extrañas que a mí me superan, los bitcoins y cosas diferentes, un sesgo etario, obviamente. Pero me gustaría saber un poco más. ¿Cuántas monedas existen hoy día que no es el dinero público en el ciberespacio o algo así, si tiene algún dato? Miles. Y cómo frente a esa realidad del futuro nosotros podemos, no sé si resguardar, pero tener alguna noción de a dónde podríamos ir con las futuras generaciones. Eso. Muchas gracias. Gracias, consejera Pilar Cueva. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a don Víctor Espinosa para conteste las preguntas hasta por 5 minutos. Bueno, 5 minutos es muy difícil, pero bueno, primero la primera pregunta, ¿qué es el valor del dinero y si es de mi propiedad? No entendí su pregunta. Segundo, sobre el crecimiento económico, la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento económico es el aumento porcentual de lo que se produce en un país en un año, ¿bien? Y eso puede ser determinado por la gente participando en el mercado, absteniéndose de hacerlo, es decir, esto es un crecimiento sano, porque lo que se produce es lo que la gente quiere, ¿bien? Y el desarrollo es la ampliación de soluciones a los problemas humanos. Quiere decir que cuando en una sociedad se producen cosas que la gente quiere, va a poder resolver más de sus problemas, versus si el Estado decide lo que se produce, que necesariamente no es lo que la gente quiere. ¿Por qué? Porque distorsiona los precios de mercado, bien porque distorsiona el mercado, porque distorsiona los derechos de propiedad privada, y eso se llama en teoría económica el teorema de la imposibilidad del socialismo, y está explicado en mi libro y hay mucha literatura al respecto. Por eso el socialismo nunca puede economizar recursos, porque distorsiona la propiedad privada, distorsiona los mercados, distorsiona los precios,
y es imposible economizar recursos bajo el socialismo. Bien, no tenemos una recesión en la última década, sino que en los últimos 2 años, bien, producto de la expansión artificial del dinero y el crédito en el año 2020 y 2021, que inexorablemente termina en una recesión como estamos en la actualidad. Luego, sobre la desigualdad y crecimiento del país. Bueno, en la historia de la humanidad, la pobreza ha sido la regla. La pregunta es cómo hemos salido de la pobreza y cómo podemos hacer que la desigualdad caiga. Porque es obvio que si nosotros pasamos de la barbarie y empezamos a tener una economía de mercado, un empresario más perspicaz va a comenzar a ganar dinero y se va a diferenciar del resto. Entonces, ¿cómo hacemos que el resto suba? Con un entorno institucional que respete el derecho de propiedad privada, la igualdad ante la ley, que hayan bajos riesgos de confiscación para incentivar el ahorro, para incentivar la inversión. Y hablemos sobre la desigualdad en Chile. Chile ha reducido la desigualdad, medido por el índice de Gini, brutalmente, desde casi 60 puntos. Bueno, el índice de Gini es de 0 a 100, donde 0 o 1 es igualdad absoluta, todos iguales, y 100 es desigualdad absoluta, es decir, el Estado controla todo y todo el resto es esclavos. Bien, en 1990... el índice de Gini en Chile era 60, 58, 60. Para que tengan un orden de magnitudes, el promedio de América Latina es 50. Y actualmente Chile, bueno, antes del estallido social era 44,5, o sea, se redujo brutalmente. Actualmente estamos de vuelta, se estima que la desigualdad medida por el índice de Gini va a subir a 47, es decir, nos estamos aproximando al promedio de América Latina. Y eso no es casualidad. Si uno ve los datos del Banco Mundial y analiza cómo ha evolucionado el ahorro genuino en el país, ha caído en la última década. No es casualidad que en la última década la productividad laboral se haya mantenido estancada. No es casualidad que la inversión no ha crecido lo suficiente. No es casualidad de que el crecimiento económico, si tomamos el promedio de la última década, ha sido 1,82% anual. Bien, entre otras cosas por producto de la reforma tributaria, entre otras, del 2014. Bien, y eso ha aumentado la desigualdad. Entonces el socialismo no ha reducido la desigualdad, sino que todo lo contrario, porque no puede hacer otra cosa. Entonces Chile no está en las peores desigualdades del mundo, sino que la ha reducido fuertemente y en esta última década ha hecho todo lo posible. Bueno, ha elevado los riesgos de confiscación, que finalmente son un lastre para el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país. Finalmente se hizo una pregunta sobre que en la economía de mercado el Estado se deja de lado. Eso no es cierto. Porque en la economía de mercado, ¿qué es el mercado? Bien, porque hablamos mucho del mercado, pero nadie sabe qué es el mercado. El mercado es un proceso de intercambios voluntarios de derecho de propiedad privada. Es decir, si no hay derecho de propiedad privada no puede haber mercado porque yo no puedo plasmar o actuar en base a mis preferencias subjetivas, mis valoraciones subjetivas. Bien, entonces en ese contexto el Estado tiene un rol fundamental, que es asegurar un entorno institucional, en este caso constitucional, que respete el derecho de propiedad privada, la igualdad ante la ley y la libertad en todos los ámbitos de la vida. Y ahí viene el tema del monopolio. Tiene toda la razón la convención, el monopolio es un problema. Pero vamos a ir un paso más allá. El monopolio no es bueno ni malo per se, depende cuál es su naturaleza. En la literatura económica hay 2 tipos de monopolio. Por un lado está el monopolio competitivo, que supongamos que una empresa que ofrece los precios más bajos siempre. Perfecto. Supongamos que una empresa que ofrece los precios más bajos siempre hace quebrar a la competencia y se queda sola. Bueno, los consumidores van a estar muy felices porque van a comprar barato, bien. Pero supongamos que ahora esta empresa que se queda sola dice, bueno, ahora que me quedé solo voy a subir mis precios 1000%. Cualquiera de mis alumnos que ha estudiado ingeniería comercial, auditoría, etcétera, puede crear un supermercado y competir, porque no hay barreras legales de entrada. En cambio, el monopolio que es bueno, lo mismo Steve Jobs, que creó el iPhone en su garage, etcétera, todos los grandes emprendimientos privados han surgido, bien, han comenzado siendo un monopolio competitivo. Nokia, ¿se acuerdan los celulares Nokia con la víbora, etcétera? Bien, y ahora nadie tiene Nokia, etcétera. Monopolio competitivo. El monopolio que es perjudicial para el crecimiento y desarrollo económico son los monopolios legales, que es un privilegio que otorga el Estado a una empresa o grupo de empresas para que controle una industria con una demanda obligada. Bien, muchas gracias.